resultados, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, pues no sé si, no sé, ¿esperamos un rato más o podemos comenzar a analizar el cuestionario y resultados de la Acabemos práctica? si quiere. Como ven, 10 y su nombre es la identificación de grupos funcionales, segunda parte. Entonces, sí, continuamos en la misma, así que me voy a saltar todo esto. Después lo que vimos la sesión pasada. Los resultados. Bueno, de la parte 2A, que eran las reacciones ácido-base para ácidos carboxílicos, retomamos la misma reacción que se explicó la otra vez. Y también, bueno, la definición de un ácido carboxílico, que nos decía que, nos decía que son una combinación de un grupo carbonilo y un hidroxilo, por lo que aquí la presencia de los OH, pues es como fundamental. Y bueno, aquí en esta imagen de arriba tenemos la reacción del ácido carboxílico con el bicarbonato de sodio, en donde se transfiere un protón al ácido carboxílico, perdón, el ácido carboxílico transfiere un protón al anión bicarbonato para así formar ácido carbónico, este de aquí, y el carboxilato de sodio, perdón. Y ya que esta sal es muy soluble en agua y es inestable, pues se solubiliza y nos forma agua con desprendimiento de CO2, que es lo que les comentaba la vez pasada, que se aprecia en la reacción como una efervescencia. Aquí, aunque tenemos, bueno, en esta reacción de acá abajo, aunque tenemos la presencia de un ion OH, esto no es un ácido carboxílico, es un alcohol, por lo que no reacciona con el bicarbonato de sodio y pues no pasa nada si lo mezcláramos en el laboratorio. Y aquí, bueno, el mecanismo de reacción de todos los compuestos que analizamos en esta parte, pues es básicamente la misma, en donde se desprende el protón y todo lo demás que ya les expliqué. Así que solo les puse como las estructuras para que puedan apreciar que aquí están los iones OH, que son los que se dan el protón, en el ácido fomárico, el maleico y el benzoico, y en el acético también. En la acetona, pues podemos apreciar que no tiene ese ion OH, y además pues no es perteneciente a los grupos funcionales de ácido carboxílico, sino que es una acetona. Igual puede encontrar unas fotos de una práctica que aquí podemos apreciar el ácido acético reaccionando con el bicarbonato de sodio y el ácido benzoico. Como pueden ver, esta parte blanca de aquí, pues es la efervescencia que está produciendo cuando apenas está reaccionando. Y aquí creo que ya terminó la reacción. Aquí en el ácido benzoico, esta parte es la efervescencia. Aquí en el ácido acético. Y bueno, aquí en el fenol, pues podemos ver que no pasó nada, no hay esa presencia de burbujitas. ok, Bueno, algo que se me hizo como interesante, no sé si esté bien, es como una deducción mía, que tiene que ver que entre más alta sea la constante de acidez, es como mayor la efervescencia. Por aquí podemos ver que en el ácido acético se formaron como más burbujas que en el benzoico. Y bueno, la constante de acidez del ácido acético pues sí es mayor a la del benzoico. La del ácido acético es 4.76 y la del benzoico es 4.2. No sé si esto tenga que ver igual con que produzca mayor efervescencia. ok. Esa es una buena conclusión porque yo te haría la pregunta entonces, si estamos considerando que el grupo hidroxilo es importante para reaccionar con el bicarbonato de sodio y observar ese desprendimiento de CO2,
¿Por qué el fenol, que al final de cuentas también es un grupo hidroxilo, no observamos eso? porque su constante de acidez es muy pequeña, Exacto, por eso entonces no aquí, reacciona. ¿qué tipo de reacción estamos observando? De neutralización Una de las reacción constantes. ácido-base. Ujú. Por obvias razones, el ácido acético funciona como el ácido y el bicarbonato de sodio como la base, pero no es una base tan fuerte como para poder desprotonar a un alcohol y por lo tanto, por esta situación, por el pKa o la constante de acidez de ese hidrógeno, no puede ser desprendido y por lo tanto no vamos a observar el efecto de liberación de gas que comprueba la reacción ácido-base. Esa es muy buena conclusión. Ok, gracias. Y, bueno, ahora van con la parte B. En la parte 2b era una reacción de adición-eliminación de sustitución para la identificación de ésteres haciendo la prueba de Royan. Recordemos que el procedimiento era disolver aproximadamente 0.5 gramos o mililitros del reactivo, ya fuese biodiesel, acetato de etilo y acetona, a analizar en 3 mililitros de etanol. Se adicionaban 2 gotas de solución de fenolftaleína y unas gotas de solución de hidróxido de sodio hasta que se percibiera una coloración roja. Se calentaba la mezcla 5 minutos a 60 grados Celsius en baño de agua. Si la solución se decoloraba, esto indicaba un éster. Ok, respecto al biodiesel, su observación era que la coloración dada por la fenolftaleína desaparece al final de la reacción. Esto se debe a que el biodiesel, al ser un éster, reacciona con el hidróxido de sodio formando un carboxilato y un alcohol. Y estos con un pH diferente al rango del pH de la fenolftaleína, que es más o menos como de 7.8 para arriba, donde viraba de color moradito, provoca la decoloración de solución dando positivo a la prueba. Respecto al acetato de etilo, la coloración dada por la fenolftaleína desaparece igual al final de la reacción. El acetato de etilo, al ser un éster, reacciona con el hidróxido de sodio, formando un carboxilato y un alcohol. Estos, con un pH diferente al rango del pH de la fenolftaleína, provoca la decoloración de la solución, dando positivo a la prueba. En la acetona no se observaba la decoloración. Al no haber una decoloración, obtuvimos una prueba negativa, ya que la acetona pues, no contiene un éster. ¿Hay comentarios para el 2b? ¿Que puedes regresar, por favor? Entonces, eh, bueno, quería preguntarle, no sé, a Eduardo, ¿sí nos escuchas? Eduardo Álvarez. Hay quien quiera contestar. Entonces, nos acaba de comentar su compañero que la observación es el cambio de color, lo que demuestra que existe una reacción entre el éster y la correspondiente base, que es, en este caso, el hidróxido de sodio. ¿Cómo podrían concluir entonces aquí el efecto que estamos observando respecto al objetivo principal de la práctica, que es la identificación de un grupo funcional? En el anterior se concluyó bastante bien que efectivamente eh, el pKa es indispensable para poder observar la reacción ácido-base y por lo tanto observar la descomposición del ácido carbónico a CO2 y agua y de esta forma observar y comprobar que efectivamente se trata de un ácido. Y entonces con eso identificamos a un ácido carboxílico de manera específica de acuerdo a lo que estuvimos analizando. En este caso, ¿cómo podemos concluir eso? Pues podría ser de que el hidróxido de sodio va a ser un buen grupo sustituyente, más o menos, Ujú. Entonces está ocurriendo una qué, una reacción de qué tipo. de sustitución. De adición, eliminación, llamada sustitución. ¿Qué está pasando entonces? El hidróxido de sodio está provocando que exista una eliminación de qué. ¿Sustitución? Que exista una eliminación de qué grupo.
Ahí está, miren, o sea, como ven, ahí como de ven los la... ésteres. Ok, está hidrolizando el éster y está formando entonces una molécula de un alcohol. En el primer caso, como pueden ver ahí el esquema de reacción, se libera una molécula de metanol. En el caso del acetato de etilo, ¿qué debería de estar adicional al carboxilato de sodio? Falta algo ahí. ¿Una molécula de qué? Hidróxido. De etanol. Sí, me faltó poner una de alcohol, de etanol. Ajá, exacto. Entonces se libera, hay una eliminación de una molécula de etanol. Y entonces esta reactividad provoca el cambio de pH. ¿Por qué? Porque efectivamente el hidróxido de sodio pudo reaccionar con el éster. Ahora, ¿queda claro por qué cambia el color del indicador? Cambia por el pH y cambia porque se sustituye el grupo. Es más o menos lo que entiendo. Ujú. Sí, obviamente hay un cambio de pH, pero el cambio de pH deben de saber y de alguna forma intuir que al cambiar el pH también está existiendo un cambio estructural en el indicador, porque estamos viendo una coloración que en luz visible a nuestros ojos lo vemos de color rosita, moradito. Ocurre la reacción, se hidroliza el éster, se forma el carboxilato de sodio más una molécula de alcohol, el que sea, metanol o etanol, y se pierde el color. Pero este cambio de pH también está provocando un cambio en la estructura del indicador. Y este cambio en la estructura provoca que el flujo de electrones en esa estructura se pierda, no sea consecutivo y deje de dar color. Era interesante ver más adelante, creo que está la estructura de la fenolftaleína, o la presentaron en la clase anterior. En fin, tómenlo así, ya cuando tengamos la oportunidad de revisarlo, lo analizamos bien, pero también existe, aquí el objetivo es observar la pérdida de la coloración, justo por la reactividad que se observó entre el éster y el hidróxido de sodio. Ya adicional a esto, deben de reconocer que el cambio de pH está provocando un cambio en la estructura del indicador y este cambio de la estructura del indicador provoca la pérdida de color. Ok. La siguiente, por favor. Ok, esta parte, bueno, nuestro compañero Roberto no se pudo conectar porque es foráneo y nos comentó que se cayó el poste. Entonces yo se las voy a decir. Ya voy. Ok, respecto a era la parte de hidrógenos acilo, alfa al carbonilo. Los reactivos a reaccionar solamente era la acetona y el metanol. Y el metanol en la acetona se visualizaba un sólido amarillo. Esto se debe a que los hidrógenos del carbono se desprenden ocupando su lugar del yodo. Consecutivamente se desprende el carbonilo y formando yodoformo, siendo este el sólido que se visualiza y es a la prueba positiva. Con el metanol no se observaba ningún sólido, porque el metanol no cuenta con carbonilos, por lo que tampoco tiene carbonos ni hidrógenos unidos a este. No se produce iodoformo y la prueba es negativa. Efectivamente, aquí se pone en evidencia la reactividad de los hidrógenos alfa, un carbonilo, que por el carácter electronegativo del oxígeno está de alguna manera desprotegiendo a esos hidrógenos y vulnerables a la reacción ácido-base, que en este caso están poniendo hidróxido de sodio también. Se desprotona y posteriormente ocurre la reacción del átomo de carbono con carga negativa sobre el yodo, y así lo hace 3 veces hasta que se forma el yodo formo y este precipita.
lo que pone en evidencia que efectivamente digamos que la molécula que queremos analizar corresponde a un grupo funcional que tiene el carbonilo y por lo tanto en posición alfa a él hidrógenos de tipo ácido. En el metanol no lo tenemos, entonces no ocurre esta reacción. Al observar primero cambio de color, pero también observar la precipitación del yodo forma, que es lo más importante en este caso. Sí, el yodo en realidad lo van a ver un poco de color rojizo, pero lo más importante es observar la precipitación del subproducto de la reacción. Muy bien. Y bueno, el último procedimiento era la síntesis de la fenolftaleína a partir del anhídrido ftálico y el fenol, utilizando como catalizador el cloro de zinc. Y bueno, aquí les presento el mecanismo de reacción en el cual el catalizador va a reaccionar con uno de los oxígenos del anhídrido ftálico y este va a quedar cargado positivamente, por lo cual va a tener que estabilizarse y para eso los electrones del doble enlace van a subir y ahora vamos a tener un carbocatión que es donde se va a unir nuestro fenol. Y el grupo hidroxi es un orientador en posición para, por lo tanto va a haber una reestructura de resonancia, que pues es lo que les puse ahí abajo. Y bueno, ahí está marcado con colores cómo es el movimiento de los electrones para al final llegar al fenol en posición para, que es como es más fácil que se adicione al anhídrido. Y ya después, el oxígeno ya que está unido con el el fenol, ya que está unido con el anhídrido, también en la parte de abajo pues vamos a tener un hidrógeno todavía y el oxígeno se lo va a robar y con ese enlace se vuelve a formar la estructura resonante. Y bueno, después de eso sale nuestro grupo dejando otro carbocatión, que es donde se va a unir la otra molécula de fenol. Y bueno, así es como obtenemos la fenolftaleína. Y ya al último, cuando nos decía el manual que le adicionáramos hidróxido de sodio, esto es para desprotonar la molécula y por último nos va a quedar pues la molécula de fenolftaleína ya desprotonada, que es ya cuando nos da un viraje color rosa. Uh-huh. Entonces, el producto final que están observando ustedes ahí tiene la característica de tener una distribución por toda la molécula de un exceso de electrones que se están distribuyendo por todos los dobles enlaces. Y ese efecto en el movimiento de los electrones podríamos llamarlo como un grupo cromóforo, es decir, que genera color. Y entonces es por eso que la fenolftaleína es sensible a los cambios de pH. En el momento en el que se pierde esa conjugación de todos esos electrones a través de todos los anillos aromáticos, se puede perder la coloración. Por eso es que lo podemos utilizar como un buen indicador en las cuantificaciones de ciertos analitos por cambios de pH, lo que han visto en química analítica, supongo. Pues por eso es que se convierte en un buen indicador de cambios de pH. Y bueno, aquí lo que se observa es justamente la reacción de sustitución electrofílica aromática, que en este caso obviamente es hacer el cambio, como bien lo dijeron en la clase anterior, me parece, el cambio de un enlace carbono-hidrógeno por un nuevo enlace carbono-electrófilo, que en este caso el electrófilo es el anhídrido del cual están partiendo para la síntesis de la fenolftaleína. También es un buen ejemplo observar que en el último paso, cuando hablamos de la acidez de esos grupos hidroxilo, mencionamos que el bicarbonato de sodio no es una base tan fuerte como para poder desprotonar a los hidroxilos de los alcoholes.
En cambio, si utilizamos una base como hidróxido de sodio, que es mucho más fuerte, es posible llevar a cabo esa reacción ácido-base. ¿Ok? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Comentario? De mi parte no, profe. Muy bien, el mecanismo me parece adecuado. Ya, no sé, algún momento van a observar esto en teoría y obviamente hay grupos que activan la reactividad en ciertas posiciones, dependiendo del grupo electrodonador o electrotractor en los anillos aromáticos. En este caso, al ser el fenol, el hidroxilo se puede considerar como un grupo electrodonador que activa la posición para que pueda reaccionar en este tipo de mecanismo. Muy bien. Bueno, ahora continuamos con el cuestionario. En la primera pregunta tenemos, ¿qué grupos funcionales podemos identificar mediante una reacción ácido-base con bicarbonato de sodio? Me van diciendo de qué equipo responden para ir anotando sus participaciones. ¿Podemos responder nosotros esa? Somos el equipo 4. Adelante. Nosotros tenemos que es el ácido carboxílico y los alquenos. Los alquenos. Bueno, nosotros solo tenemos que son los ácidos carboxílicos, pero está correcta. Toma en cuenta que los alquenos los vimos en la práctica anterior, que ellos son los que permitían reacciones con electrófilos, porque de alguna manera también los dobles enlaces pudiéramos considerarlos con cierto carácter nucleofílico. Entonces, no hay como que una forma en la que los sustituyentes de un doble enlace tengan propiedades ácidas. Entonces yo creo que ahí sí no estaría del todo correcto mencionar que los alquenos pueden tener una reacción. Hay que tener en cuenta eso. Aquí. Sí, gracias, profe. Lo cambiamos. Ok, identificar los protones ácidos. Y en un doble enlace es muy complicado decir que la acidez de alguno de los protones sustituidos en el doble enlace pueda reaccionar con el bicarbonato de sodio. Entonces ahí sí hay que modificar esa respuesta. Sí, gracias. Profesor, ¿me permite tantito? Es que en la siguiente diapositiva aparece la pregunta y la respuesta al mismo tiempo. Esa no le pusimos animación. Deme 2 minutos Ok. para corregirla. Permítame. Solución electrofílica aromática, por obvias razones, de acuerdo al nombre, va a suceder entre anillos aromáticos como el benceno y algunos otros heterociclos frente a buenos electrófilos. Y recuerden, ¿qué dijimos que era un electrófilo? Que va a tener buen grupo donador. No, es al revés. El electrófilo debe de tener centros o átomos de carbono electrodeficientes, que puede aceptar un par de electrones provenientes de la especie nucleofílica. Entonces, eso sí, deben de llevárselo bien, bien clarito en esta situación. Ajá, entonces, como les mencionaba, por eso la reacción se llama reacción electrofílica aromática. Solamente ocurre en compuestos aromáticos. Cambios físicos y fisicoquímicos que se pueden observar es una situación muy importante que ustedes deben de asimilar para poder identificar cualquier
vaya, cuando no tienen ni idea, por ejemplo, si existen contaminantes en algún lugar, pues por lo menos tener una idea de decir, bueno, ¿cómo puedo saber por lo menos qué grupo funcional tiene este contaminante que necesito yo identificarlo? Entonces, eso les va a dar una pauta inicial para poder decir, ah, ok, si es un contaminante ácido, pues es muy probable que provenga de fertilizantes. Entonces, se van dando una idea de todos los componentes que pudieran estar contaminando alrededor de cierta área y ahí ustedes inician ya la evaluación, ¿no? De qué tipo de compuesto es el que está ahí. Y eso hablando de contaminantes, pero también lo pueden hacer si a ustedes les interesa, por ejemplo, saber cuáles son los principales componentes o metabolitos secundarios de alguna planta y tener como ese resultado preliminar para después poder identificar plenamente la molécula de la cual se trate. Entonces, es bueno tener estas nociones básicas en el análisis de la reactividad de cada grupo funcional y cómo identificarlo, obviamente. Mm, ok, ¿ya se ve? Ujú. Sí, sí, lo Sí, vemos. gracias. Y ahora sí, perdón. La segunda pregunta es, ¿qué grupos funcionales podemos identificar mediante la obtención de haloformo? ¿La podemos contestar ¿Podemos nosotros? contestarla? Adelante, ¿quién habló primero? ¿Jorge? Equipo 5. Sí, sí que nosotros la siguiente, profe. Bueno, Nosotros tenemos como respuesta las metilcetonas. ok. Como teníamos una idea de cuál se podría ser la respuesta, dinos cuál es el fundamento. ¿Por qué podemos identificar las metilcetonas con esta reacción de identificación? Lo mencionamos hace un momento. No lo puede, ¿Ayudan a ¿lo puede completar? adicionar, profesora? Ajá, sí, profe. Bueno, lo que tenemos es que lo que identifica realmente es el hidrógeno ácido o hidrógeno alfa del carbonilo unido al aldehído y a las cetonas. Y esto es lo que permite identificar, identificar a la cetona o al aldehído. Ok, la acidez de de los hidrógenos alfa a un carbonilo. Muy bien. Del equipo 1, profe. Gracias. Ok, equipo 5, equipo 1. Y bueno, nosotros tenemos como respuesta las cetonas y el acetaldehído. Correcto. Muy bien. La siguiente. La otra es, ¿qué grupos funcionales podemos identificar mediante la obtención de fenolftaleína por sustitución electrofílica aromática? Ahora sí, profe, del equipo 6 pusimos fenol y anhídrido. Ok. En ese caso, ¿quién sería el electrófilo y quién sería el nucleófilo? Grupos como, en este caso, el fenol y el anhídrido como grupo identificar mediante este tipo de reacción. Y la pregunta era entonces, considerando el mecanismo de sustitución electrofílica aromática que su compañera nos explicó, ¿quién sería el nucleófilo y quién sería el electrófilo? ¿El Recuerdo, electrófilo sería el fenol o estoy mal? no, recuerdo otra vez la definición. El nucleófilo es el que cede el par de electrones, ¿verdad, profe? Ujú. Entonces el nucleófilo es la especie que tiene en su estructura
electrones de no enlace o una alta densidad electrónica que puede donar ese par de electrones para formar un nuevo enlace. Por lo tanto, el electrófilo tendrá que ser aquella especie que tiene un centro electrodeficiente y se puede representar con esa carga positiva, tal como lo dibujó ahí su compañera en el esquema de reacción. Muy bien, pero efectivamente podemos identificar entonces al fenol como el nucleófilo y anhídridos porque pueden reaccionar entre sí bajo el mecanismo de sustitución electrofílica aromática. Ok, la siguiente, por favor. Bueno, en este caso creo que nosotros la teníamos incompleta porque solo pusimos fenoles, pero lo corregimos. Ok, sí, porque si no se forma completamente la fenolftaleína, entonces pues significa que no hubo esa especie de anhídrido para poder reaccionar. Entonces sí son los dos grupos funcionales, o las dos especies reactivas, vaya. La siguiente dice, ¿por qué en la prueba de Royan, en donde se inicia con una base de hidróxido de sodio y se termina con una base de ácido carboxílico, el color fuchsia de la fenolftaleína cambia de color? Ah, miren, aquí está la pregunta. ¿Quién nos ayuda con la respuesta? El equipo 8. A ver. La reacción modifica el pH de la solución. Esta tendrá a acidificarse formando ácido carboxílico, por lo que cambiará la coloración de la fenolftaleína. Uh-huh. Sí, ¿Y cómo vieron entonces? ¿Nos pueden leer su respuesta, equipo Claro. 9? ¿Okay? Se debe a que la fenolftaleína es un ácido débil incoloro que pierde cationes de hidrógeno cuando se disocia y la fenolftaleína vira un color rosado que nos indica la presencia de un medio básico. Entonces está ocurriendo ese cambio estructural principalmente en la distribución de los electrones que se pierde y por lo tanto observan el cambio de coloración de fuchsia a pues a incoloro. Muy bien. Bueno, esta era la última pregunta. Ok. Y esto sería todo por nuestra parte. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario o queja? Bueno. De mi parte no, compañera. Gracias. Excelente. Entonces,